y podréis hacer las preguntas, comentarios y todo lo que necesitemos, y a partir de esa hora se puede abrir el bar, con lo cual sí que es una ventaja que estemos hoy aquí. Bueno, sin más preámbulos, voy a dar la palabra a Mariano Martín, que además de ser nuestro coordinador, es también compañero concejal en el ayuntamiento, y que uno de sus principales problemas es el fondo de armario. Y aunque no lo creáis, es así. Tiene verdaderas dificultades cuando va al pleno en elegir qué camiseta es la que debe ponerse. En defensa de la escuela pública, en defensa de la negra, en defensa de los empleados públicos, si es la republicana. Y hay veces que tiene cierto conflicto porque en un mismo mes confluyen muchísimos temas. Lo que no tiene nunca duda es que en abril se acaba el pleno ofreciéndole salud y república a nuestro alcalde. Así que, Mariano, tienes la palabra. Bueno, pues buenas tardes, compañeras y compañeros. Decir lo primero que es para mí un honor participar en este debate junto con Tania, compañera y amiga, y podréis comprender también que teniendo entre nosotros a todo un referente de la izquierda de este país, me limita a enfocar mi intervención desde una perspectiva más municipalista. No obstante, algo tengo que decir de Europa. Decir que el 25 de mayo tenemos una importante cita con las urnas, las elecciones europeas. Se trata de elegir el modelo de Europa que queremos, la Europa de los mercaderes o la Europa de los ciudadanos. Lo que Izquierda Unida pretende es llevar a las urnas el descontento social, la lucha ciudadana. Se trata de que la rebeldía llegue con fuerza a las instituciones europeas. Se trata de recuperar la dignidad y la soberanía. Y esto no significa, ni mucho menos, abandonar un proyecto de integración europea. Hay que derrotar este modelo neoliberal de recortes y desmantelamiento de derechos. Se trata de ganar el pulso a la troika y al bipartidismo que está a su servicio. Batalla que ya hemos ganado en la calle y que solo nos queda tomar las instituciones para evitar que la democracia siga secuestrada. Porque no olvidemos, compañeros, que Izquierda Unida es un instrumento de cambio, es un mecanismo para transformar las instituciones que no hacen otra cosa que generar desigualdades. Izquierda Unida es una herramienta de transformación social y es el altavoz de todas las mareas. Ahora que llegan las elecciones, nos empiezan a hablar del Partido Popular, de la recuperación económica, de que estamos saliendo de la crisis, de que hay brotes verdes, cuando yo el único brote verde que he visto es el de la marea de la educación. Nos cuentan que la economía mejora, que baja la prima de riesgo, que se reduce el desempleo, que nos compran deuda barata, etcétera, 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 bla, bla, bla. Cifras macroeconómicas que no ponen rostro a los 6 millones de parados y a otros millones de familias que, aun teniendo trabajo, viven en la más absoluta miseria. En los pueblos sí que ponemos rostro, sí que ponemos cara a los problemas de los vecinos. Y mientras tanto, ¿a qué se dedica Rajoy con sus decretazos? A expoliarnos nuestras competencias municipales para dejar de prestar servicios públicos y para pagar una deuda que han generado principalmente los bancos. Nos mienten miserablemente, no mejora la economía, lo único que mejora es la precariedad laboral, el desmantelamiento de servicios públicos, los beneficios de las empresas del IBEX 35, mientras éstas se dedican a despedir trabajadores aprovechando la reforma laboral. Estas elecciones son una oportunidad para cambiar el rumbo de la Unión Europea, porque continuar en esta senda significa el fin de las aspiraciones de una vida digna para la mayoría. ¿Y quiénes son los responsables de esta situación? Pues no son otros que los que nos han gobernado durante décadas, el Partido Popular y el Partido Socialista, que debaten en televisión sobre quién ha hecho más daño y sobre quién ha provocado más sufrimientos, si el uno o el otro. Los Arias Cañete y los Felipe González, que están hablando ahora de un gobierno de coalición para sacar adelante el programa electoral de la troika. El bipartidismo no se ha ocupado nunca de los problemas de los ciudadanos. Solo les preocupa instalarse en el poder para seguir provocando paro y precariedad con sus políticas de austeridad. PSOE y Partido Popular no son lo mismo, pero han hecho lo mismo.
y el gobierno de coalición no es nada nuevo. El último gran ejemplo es la reforma del artículo 135 de la Constitución, anteponiendo el pago de una deuda a cualquier derecho ciudadano, una deuda ilegítima que se ha generado principalmente por los bancos. Y esta reforma de la Constitución, que se cocinaron en 5 minutos, con lo difícil que parece reformar la Constitución para otras cosas, esta se la cocinaron en un momentito entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Y es, en realidad, un atentado contra la propia Constitución, porque, compañero, la soberanía nacional ha dejado de residir en el pueblo y ha empezado a residir en Europa. Mientras tanto, Europa felicita a Mariano Rajoy por las reformas, estamos en el buen camino, nos pide rebajas salariales, eso sí, para ser más competitivos. Es el momento del cambio. Han vendido la idea de que no existe vida más allá del capitalismo, de la libre competencia y de la democracia de pastel que únicamente consiste, según ellos, en votar cada 4 años. El 25 de mayo hay que votar Izquierda Unida porque tenemos alternativa, porque el poder de la gente tiene que llegar al Parlamento Europeo. Y tenemos alternativa en Europa, tenemos alternativa en España, tenemos alternativa en la Comunidad de Madrid y tenemos alternativa en Colmenar Viejo. Tania nos dará sobrados motivos para movilizarnos en la calle y en las urnas el día 25. Yo me voy a centrar en Colmenar Viejo, porque es el momento de meterles miedo, de meter miedo en el cuerpo al Partido Popular. Estas europeas son antesala de las elecciones municipales y autonómicas del año que viene y son una oportunidad histórica para desbancar las políticas neoliberales del Partido Popular y de que Izquierda Unida supere el PSOE, cosa que ya no está muy lejos en Colmenar Viejo. Más pronto que tarde tendremos la oportunidad de llevar a cabo nuestra alternativa y nuestro programa. La percepción, quiero hablar un poco de la percepción negativa de los políticos que hay hoy en día. Esto es un hecho incuestionable. Pero yo me niego a que se nos incluya a todos en el mismo saco. Entre otras cosas, porque los grandes beneficiados de esta campaña de desprestigio son los partidos mayoritarios que quieren mantener su status quo, tratando de que cale el mensaje de que todos somos lo mismo. Esto no es así. Sí que es cierto que hay que hablar un poco del panorama político de Colmenar, y algunos políticos de este estilo nos encontramos. El Partido Popular, por ejemplo, de todos es conocida, pero yo quiero hacer un pequeño repaso. El Partido Popular, con su equipo de gobierno, pretende dar imagen de ser la cara amable del PP, de su buena gestión, cuando en realidad son tan rancios y prepotentes como en el resto de España. Presumen de tener un remanente positivo de 16 millones de euros y los tienen debajo del colchón, mientras el paro, la miseria, los desahucios crecen en la misma proporción que en el resto del Estado español. La supresión de servicios públicos afecta igual que en el resto del Estado español. Quiero hablar también un poco del PSOE colmenareño. Sabéis todos que empezó esta legislatura con 4 concejales. 3 de ellos han sido expulsados y han pasado al grupo de los no adscritos. No me da tiempo a entrar en detalles, pero de sobra son conocidas las luchas históricas e intestinas del Partido Socialista colmenareño, que si en la Comunidad de Madrid no levanta cabeza, en Colmenar no levanta los pies del suelo. Y esta situación es muy grave, y los votantes del PSOE tienen que conocer que sus votos han ido a parar a otro partido político que ellos no han votado. Los 3 no adscritos nos los podemos encontrar hoy por las calles pegando carteles de Ciudadanos, utilizando su acta de concejal para fines no perseguidos por sus votantes, convirtiéndose por tanto en unos traidores de la democracia. De UPyD también quiero decir algo, sobre todo para desmentir un bulo que corre por las calles y para que todos vosotros tengáis sobrados argumentos para contestar a esta falacia. El portavoz de UPyD va por ahí presumiendo de que él ha renunciado a su dedicación exclusiva que tenía concedida. Esto es sencillamente una desfachatez. No se puede ir presumiendo por ahí de algo de lo que te beneficias. Este señor trabaja como conserje en un instituto y por las tantas además trabaja en una empresa de servicios. Vamos a suponer que ha pedido la compatibilidad a la Comunidad de Madrid para poder ejercer este doble trabajo. Pero es que además
este señor está cobrando pues cerca de los 1.000 euros mensuales en dietas por asistencia a plenos, comisiones y junta de portavoces. Y lo que es peor, además, teniendo la posibilidad de dedicarse a la política municipal, que es para lo que le han votado, prefiere hacer caja con sus múltiples trabajos y ejercer una oposición de Chichinabo. Con esta mano puedo contar las mociones presentadas por UPyD a lo largo de estos 3 años. Pero el motivo de este encuentro es explicar quién es Izquierda Unida, quiénes somos Izquierda Unida, y ganarnos la confianza de los vecinos y pedir el voto el día 25. Lo tenemos muy difícil. La derecha tiene fieles aliados en los medios de comunicación que no hacen más que crear opinión, augurando la ruina total de España cuando los comunistas de izquierdas tomemos el poder, los demonios entremos a gobernar. Tenemos que ganarles en su campo y con muy pocos medios, pero cada vez somos más y sobre todo somos infinitamente mejores porque creemos en un modelo de sociedad basado en la justicia y la solidaridad. Y además porque tenemos alternativa de gobierno, una alternativa de gobierno en España, en Europa, Colmenar. Izquierda Unida ofrece garantías, pero la mejor manera de presentarnos es apelar a nuestro trabajo realizado con anterioridad. Voy a hablar un poco de esta asamblea. Yo soy coordinador de esta asamblea y os digo, compañeros, que me siento muy orgulloso porque en esta asamblea tengo los mejores compañeros de viaje que puedo tener. Desde hace muchos años tratamos de contribuir desde un sesgo político de izquierdas a mejorar la vida cultural, a enriquecer la vida cultural e intelectual de Colmenar Viejo. Para eso organizamos distintos actos, que algunos son periódicos, como por ejemplo Recuperando la Historia, en torno al 14 de abril, el 8 de marzo, en torno al Día de la Mujer, una muestra de cine social y solidario. Además de estos actos periódicos, hacemos también algunos puntuales, hemos hecho algún certamen literario, homenajes a poetas como a Federico García Lorca, hemos convocado actos para explicar la renta básica universal, hablar de actos de economía, de educación, etc. Mención especial quiero hacer a un proyecto que es Conocer Colmenar Caminando. Desde 2012 venimos organizando una salida mensual por los alrededores de Colmenar y son ya 14 las salidas que hemos realizado, cada vez con mejor aceptación. 17. Reconocimiento especial para los organizadores, principalmente y fundamentalmente Sebastián y Fernando. Por último, hablar de la revitalización que estamos tratando de dar a esta sede para que sea una casa abierta a todos los vecinos. Llevamos ya bastantes meses incrementando notablemente las actividades. Realizamos un taller de poesía, taller de lectura política, y clases de yoga y un cineforum mensual. Además, desde noviembre de 2013, todos los domingos a partir de la 1, en esta sede se abre y nos tomamos nuestro tradicional vermú rojo haciendo política de barra. Este aperitivo suele estar además asociado a alguna actividad pequeña, corta, de 20 minutos, y ha habido varias, desde presentaciones de libros, conciertos, han venido los artesanos locales, se han presentado los viajes solidarios y los productos de comercio justo que podéis adquirir, por cierto, de Sodepaz, homenajes a poetas, presentación de asociaciones locales como ANAPRI, como el Huerto Ecológico de Cruz Roja. Voy a pasar ahora a hablar un poco del trabajo del grupo municipal, que es la otra pata de Izquierda Unida Colmenar Viejo. Y en mi modesta opinión, y como no podía ser de otra manera, entiendo que también estamos realizando un gran trabajo. El Partido Popular está que trina con nosotros y eso no es sino señal de que lo estamos haciendo fenomenal. A lo largo de este mandato llevamos algo más de 100 mociones y múltiples ruegos y preguntas, algunas de carácter más local, como en la que se solicitaba la modificación del reglamento de participación ciudadana, ante los rumores que había de la privatización de la gestión del centro de salud de Colmenar, intentar anticiparnos al problema, la protección del arbolado urbano cuando querían talar los árboles de los Castillas, el fomento de la cultura y el turismo en Colmenar, el apoyo al pequeño comercio,
contra la privatización del canal de Isabel II y para que Colmenar Viejo no firmara y no suscribiera el convenio, para que repusieran el acceso a la carretera de Cerceda que nos han cortado, moción para el abono de la paga extra de diciembre a los funcionarios con el decreto de diciembre del 2012. Esta, por cierto, fue aprobada y aquí en Colmenar han cobrado la paga extra. Para la creación de un consejo de participación para la movilidad urbana y el transporte público contra los recortes de la ABESCAM, para asesorar a los jóvenes damnificados por la supresión del cheque vivienda, para instaurar plenos ciudadanos en el municipio, para que el ayuntamiento no contratara publicidad en los medios de comunicación que publicitaran anuncios de contacto. Esta también se aprobó. Para declarar a Colmenar Viejo municipio contra los desahucios. Esta también se aprobó. Tampoco ha servido de mucho. De recogida y distribución de alimentos en Colmenar Viejo para realizar un plan de inversiones utilizando los 16 millones del ALA, el remanente positivo que tenemos debajo del colchón, por la amenaza de poner un peaje en la autovía de Colmenar Viejo cuando pretendían restringir el uso del salón de plenos para celebrar bodas, por el cumplimiento de la ordenanza de licio que se está incumpliendo sistemáticamente, para que el ayuntamiento reclame las cantidades del céntimo sanitario, contra las supresiones de líneas de autobuses nocturnos, reclamando una mayor transparencia e información del equipo de gobierno, solicitando presupuestos participativos, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Otras mociones de carácter más general. Hasta 12 mociones hemos presentado contra los recortes en la educación y para tratar de paralizar la LOMCE. Si me permitís un inciso, estoy recordando las jornadas que hubo la semana pasada organizadas por la plataforma por la Escuela Pública de Colmenar Viejo, donde uno de los ponentes nos decía a qué respondía la LOMCE. Era la ley de ordeno y mando de la conferencia episcopal. Apoyando una huelga general, una moción apoyando la huelga general. El Grupo Municipal de Izquierda Unida fue el único grupo, como era de esperar, que no asistió al pleno el día de la huelga general. Eso sí, presentamos una moción que tuvo que leer la interventora y nos permitimos el lujazo de solicitar, aunque no nos hicieron caso, que respetaran nuestro turno para defender la urgencia con 3 minutos de silencio. Por el laicismo del Estado, sobre el derecho a manifestarse libremente contra la reforma del Código Penal, pidiendo la dimisión de Rajoy. Especial cariño le tengo a la moción que solemos presentar en torno al 14 de abril, en la que solicitamos que Colmenar Viejo se constituya en comisión promotora de la Tercera República Española. Otra en la que se reivindicaba el pago del IBI por la Iglesia Católica, sobre la renta mínima de inserción y el cumplimiento de la obligación de resolver en plazo, que esto es algo tremendo. Está tardando más 16 meses cuando el plazo para resolver es de 3. Contra la reforma de la administración local, contra la reforma laboral, contra el euro por receta, contra la privatización de la sanidad, para la modificación de la ley hipotecaria, contra la no revalorización de las pensiones, contra la ley de tasas judiciales, por un derecho a una vivienda digna, contra la violencia machista, contra el proyecto de ley del aborto Gallardón y por una maternidad libremente decidida. Sobre la nacionalización del sector energético, por el desarrollo de la ley de derechos básicos y contra la exclusión local, en defensa de la autonomía local, contra el proyecto de ley de seguridad ciudadana. En cualquier caso, todas nuestras mociones han venido marcadas por la actualidad política o por el desarrollo de nuestro programa electoral. Además de estas mociones, hemos entablado algunas guerras fieras con el equipo de gobierno. Las que recordaba cuando me estaba preparando la intervención son el cese del psicólogo clínico del CAI, del Centro de Atención Integral a Drogodependientes, cuando el servicio de ayuda a domicilio pasa a ser gestionado por la Comunidad de Madrid y lo pierde de vista el Ayuntamiento, la vulneración del derecho a la negociación colectiva, una que fue muy grave y que tuvieron que rectificar con el escándalo que montamos, que fue contra la restricción del uso de calefacción en los colegios, para la creación de un punto de encuentro familiar cuando la Comunidad de Madrid se cepilló el de nuestro pueblo y mandaba a las familias a hacer los intercambios a las Rozas, y las dos peleas que tenemos actualmente. Por un lado, el cierre progresivo del Colegio Isabel la Católica,
promoviendo desde Izquierda Unida, entablando conversaciones con el resto de grupos para montar un pleno extraordinario en apoyo del colegio en cuanto nos enteramos el mismo día en que nos enteramos de que la Consejería de Educación no habría vacantes en infantil y en primero de primaria en el colegio. Seguimos en el pulso, no nos damos por vencidos. Y por último, y este más reciente, el apoyo a la plataforma por la escuela pública en la solicitud del auditorio del Parque del Mirador para celebrar el día 6 de junio, donde quedáis todos invitados, una gran fiesta por la escuela pública y pelear ante la arbitraria negativa del alcalde, tratando de forzar la situación a través de medios de comunicación y solicitando el permiso de reunión a delegación de gobierno, porque, ya lo he dicho en otras ocasiones, quiera o no quiera el señor alcalde, la fiesta se va a realizar. Así que, compañeros y compañeras, esta es nuestra carta de presentación, la carta de presentación de Izquierda Unida Colmenar Viejo, que está en la misma línea que Izquierda Unida Comunidad de Madrid, Izquierda Unida en España y Izquierda Unida en Europa. Estas son nuestras alternativas frente a los que gobiernan a espaldas de la democracia y sucumbiendo a los intereses de la troika. Recuerdo que al principio de esta legislatura decíamos en el Pleno que la España de aquel entonces sería la Grecia del mañana. Nos tachaban de alarmistas y el tiempo nos ha dado la razón. Hoy estamos en condiciones de afirmar que es el principio del fin del bipartidismo y que los ciudadanos de España y de Grecia pueden tener esperanza de que se termine el saqueo de los poderes económicos y financieros. Para eso os pedimos ayuda. Tenemos que animar a la gente a que participe en estos comicios porque es fundamental. Hay que movilizarse para el voto. Cuanto mejor sea la participación en estas elecciones, mejores resultados obtendrá Izquierda Unida. Esta es la marca España que quiere Izquierda Unida, que necesitamos. Termino diciendo, compañeros y compañeras, que juntos podemos, sí, juntos podemos, pero también juntos debemos. Con nuestro voto debemos dar un golpe de Estado a la dictadura de los mercaderes. Nada más y decir solamente que, como reza en la pancarta del Che, situada en la barra de nuestra querida Taberna Roja, hasta la victoria siempre, compañeros. Tania, aunque es de Rivas, es algo así como la diputada de Colmenar Viejo. Siempre es accesible, siempre está dispuesta a echar una mano, cada vez que necesitamos algo la llamamos y siempre nos lo resuelve. Y por eso nosotros queremos darle las gracias de manera muy especial a toda la Asamblea de Colmenar Viejo, no solamente por estar aquí, sino por el trabajo que haces día a día y cómo nos defiendes a todos, a los colmenareños, a todos los madrileños en la Asamblea. Tania ha sido concejala en el Ayuntamiento de Rivas, con responsabilidades en varias concejalías. Ella tuvo la suerte de poder gobernar, no como nosotros que, como habéis visto, hacemos muchas mociones contra, moción contra. Y de esa época, ella dice: desarrollar responsabilidades de gobierno en los primeros años de la crisis me enseñó que la ciudadanía es tan sabia o más que sus gobernantes y que la política, con palabras mayúsculas, es la que se hace pensando en la comunidad y contando con su participación. Desde el 2011 nos representa como diputada en la Asamblea de Madrid, dando un aire fresco y cambiando y renovando las intervenciones y los debates que se dan en la Asamblea. En su blog escribe: es posible plantar cara a la derecha y a sus aliados económicos, es posible hacer otras políticas, generar otras mayorías y otros referentes. Supongo que esa certeza que ella tiene es lo que la lleva a enfrentarse a distintos debates en distintas cadenas que son bastante hostiles, nada amigas, y plantarle cara a supuestos tertulianos. Ya es famosa la frase de Marguenda: eres un sinvergüenza. Tania, tienes la palabra. Bueno, muchas gracias. Es verdad que a mí me encanta
antes es la diputada de Colmenar, que según estaba diciendo Mariano lo de la fiesta de educación pública, lo estaba apuntando a la agenda y desde luego si tengo oportunidad vendré. En Rivas hacemos una fiesta de educación pública en la que, a diferencia de Colmenar, participa el ayuntamiento y luego hay una gran participación de todas las escuelas y de todos los movimientos. Y como decía por aquí, en esta, de momento, no participa la institución, pero cerca está que cambien las cosas. Yo creo que es importante que hagamos actividades y que hagamos reivindicaciones del espacio público y de la participación de la ciudadanía en lo cotidiano, y por tanto yo os animo a que diga lo que diga el alcalde, sigáis adelante con esta fiesta, y desde luego yo ya lo tengo en la agenda, o sea que si no hay hecatombe ni ninguna otra cosa que reclame mi presencia, y bueno, me acabo de autoinvitar, supongo que me invitáis, así que aquí que me vendré. Y decía Paloma que está muy agradecido. Yo vengo impresionada porque, bueno, ayer estuve en Huelva. La verdad que llevamos un poco de tralla en la campaña. Si me veis así un poco floja, ya lo siento, pero estamos un poco ya cansados, aunque nos quedan unas semanitas. Son también fiestas en Rivas, chiringuito, chorizos, que os voy a contar, que no sepáis. Y bueno, yo ayer, como estaba en Huelva, no pude ver el debate en directo, ¿no? Entonces, soy un poco más soca también y me gusta pues hablar con propiedad de las cosas que uno cuenta, ¿no? Y creo que la campaña hay que seguir de cerca. Pues cuando llegaba a casa hoy después de una comisión de juventud me lo he puesto el debate. Y ya ha sido el remate abrir mi buzón y encontrarme esto. Estoy impresionada. Supongo que lo habéis recibido vosotros también. Y claro, yo lo primero que abro, ¿no? Abro así el Partido Popular y digo, bueno, me ha escrito el presidente del gobierno. Claro, esto, una cosa que dices, que el señor Mariano Rajoy no se presenta a las elecciones y que el señor presidente utilice la figura de presidente para intentar hacer campaña en favor de su partido, pues es cuando menos tener un poquito de caradura, ¿no? Bastante caradura. Pero bueno, me ha hecho ilusión porque la primera de las frases es que antes de nada me ha querido agradecer todo mi esfuerzo, y como yo venía de toda la semana y de la semana anterior haciendo campaña, digo, no te preocupes, Mariano, que yo voy a seguir haciendo campaña para evitar que lleguéis a tener una representación, ¿no? Y luego está esto, que es maravilloso, es como una cosa que bueno. Entonces tú lees las tres, porque en realidad son la del presidente, la del candidato del PP y la del candidato la candidata del Partido Socialista, y claro, y luego ves el debate, que es lo que he hecho yo, y dices, madre mía, en realidad es normal que la gente no quiera ir a votar. En realidad es normal que la gente no tenga interés en ir a votar, porque se está haciendo esfuerzos grandes para que la gente no vaya a votar. Lo que ayer se produjo no es un debate. Ayer, como mucho, podemos calificarlo como una riña. De si uno tiene más herencia, otro tiene menos. Si uno tiene más datos económicos, otro tiene menos. Yo creo que el problema de que la gente esté desanimada con estas elecciones fundamentalmente es esa sensación de que no va con la gente, que no va con lo cotidiano, ¿no? Que hay una distancia brutal entre la democracia, entre la ciudadanía y las instituciones que se van a elegir. Pero me lleva una alegría, a pesar de esta depresión, ya que luego volveré porque creo que es importante pasar de esa riña del y tú más y cuál es la herencia peor y los eslóganes y las consignas, a analizar un poco lo que ha sido Europa, lo que está pasando en Europa y por qué es importante marcar un cambio, ¿no? Pero lo que me ha hecho ilusión es que las dos candidaturas mayoritarias, si algo tienen, es miedo de nosotros y nosotras. Las dos hacen hincapié en ese discurso de que no hay más opción que un grupo fuerte en Europa, ¿no? Que solo la victoria del Partido Popular o la victoria del Partido Socialista es posible, es camino posible para la transformación, y que todo lo demás es inviable, ¿no? Me hace gracia que Elena Valenciano nos diga que solo hay dos mayorías posibles en Europa: o gobierna la derecha y los poderes financieros, o gobierna la izquierda para devolver a Europa a los ciudadanos. Gracias, Elena Valenciano, por pedir el voto por Izquierda Unida, desde luego, porque si algo no es
si algo no es el Partido Socialista, es la garantía de que la política de izquierda pueda devolver la Europa a los ciudadanos, y luego volveremos también con eso. Pero es peor. Mariano Rajoy está muerto de miedo, es una cosa terrible. Dice, es tanto lo que está en juego que solo partidos grandes como el Partido Popular tienen la capacidad necesaria para influir en la Unión Europea. Y, claro, esto demuestra que hay una movilización potentísima en evitar que pase algo que es muy probable que pase, y es que las elecciones europeas se dé un resultado que no esperan y un resultado que no están reflejando las encuestas. Y que eso pase depende esencialmente de la capacidad que tengamos nosotros y nosotras y otras fuerzas de la izquierda en movilizar y ilusionar a la ciudadanía y en convencerles de que es posible establecer una propuesta de cambio, establecer un camino de cambio. Y estos actos, para mí, los actos de campaña que estamos haciendo desde Izquierda Unida, donde vienen fundamentalmente militantes y simpatizantes de Izquierda Unida, creo que lo importante es que hablemos de eso, de cómo cada uno de nosotros y cada una de nosotras puede movilizar en su entorno inmediato y en su vida cotidiana un esfuerzo por arrastrar a la gente a que al menos vaya a votar. Lo decía Mariano, yo no tengo claro que una participación alta de manera directa beneficie a nuestras candidaturas o beneficie las candidaturas de la izquierda. No lo tengo muy claro, matemáticamente creo que no, creo que más bien lo contrario. Ahora, lo que sí tengo claro es que yo quiero romper con la desilusión ciudadana con respecto a la política y a la democracia, y quiero recuperar la ilusión ciudadana, porque participar de unas elecciones y opinar y dar tu voto forma parte estratégica de cómo participar y de cómo cambiar las cosas, y por eso nos beneficie o no nos beneficie, creo que hay que procurar bajar ese margen de abstención, que es una cosa bárbara. O sea, vamos a elegir un Parlamento que ya de por sí tiene poca capacidad de acción en la política europea, porque casi toda la política europea se establece a partir de instituciones no elegidas democráticamente, pero además de eso lo vamos a hacer con niveles de participación de la ciudadanía europea por debajo del 40% y en algunos casos del 50%, con lo cual más de la mitad de la población de Europa no va a opinar ni blanco ni negro, ni amarillo, ni azul, ni rojo, ni naranja, ni rosa, no va a opinar sobre cómo se compone el Parlamento. Y es una cosa terrible, porque es la degeneración definitiva de la democracia y es la fractura definitiva de lo que se ha querido hacer con Europa, ¿no? Y esa es su mayor victoria. Porque esa es la parte de la que, como fue un debate lo de ayer, como fue una riña y no un debate, este es el elemento del que no se habla. Y este es el elemento del que el Partido Popular y el Partido Socialista no hablan. ¿Cuál es el modelo de Europa? ¿Cuál es el modelo de sociedad? ¿De dónde venimos y a dónde vamos? Con según qué políticas y con según qué decisiones. Y yo creo que eso es de lo que nosotros tenemos que hablar para ser capaces de explicarlo en nuestro entorno y ser capaces de explicarle a la gente que es imprescindible dejar de mirar de lado cuando vemos una riña e involucrarnos para que, si no es en los grandes medios, al menos socialmente, se vuelva a convertir la política en debate y no en riña de tú más y de herencias recibidas, ¿no? Mirad, que Europa, como proyecto político y económico, militar, como un proyecto también sociológico, digamos, ¿no?, de construcción de una idea llamada Europa y un concepto y unos valores en torno a Europa, claramente, digamos que no lo hemos diseñado nosotros, ¿no? Eso es una evidencia. Nosotros no hemos formado parte de las decisiones estratégicas. Y claramente es un proyecto que tiene como varias almas, con diferentes intereses, con diferentes motivaciones, y que se han unificado todas ellas en torno a la idea fuerza de que cada uno podía conseguir sus intereses y sus objetivos en esa construcción de Europa si Europa se hacía como un marco de mercado libre, absolutamente liberal, donde digamos, la política económica y la política de los mercados fuese el centro de los intereses de esa Europa. En ese modelo le venía bien a Alemania, que quería recuperar su papel de gran potencia que perdió tras la Guerra Mundial, tras la Segunda Guerra Mundial, y tras estar prácticamente en ruina por las deudas que tenía que devolver después de esa guerra.
Le venía bien a Estados Unidos porque le permitía tener un aliado estratégico en esa zona de Europa que retuviese todo lo que tenía que ver con Rusia, y por tanto era como una especie de haber conquistado sus propias naves militares y de haber desplegado sus propias estrategias militares sin que hubiese ni debate público ni hubiese ningún tipo de discusión al respecto, ¿no? Y la prueba de que la posición y el papel militar de Europa está al servicio de Estados Unidos es lo que está pasando en Ucrania. En Ucrania, bueno, pues se da un golpe de Estado, se favorece un golpe de Estado que acaba poniendo un gobierno nazi, y Europa silba a los Liyu mientras Estados Unidos arma a los rebeldes, ¿no? Y al final Europa se queda en una dicotomía entre si es aliado de Putin o es aliado de Estados Unidos, que dices, bueno, a lo mejor nosotros éramos aliados de una población ucraniana que no estaba en esta disputa, que no tenía ese interés entre unos y otros, y que lo que quería era seguir teniendo alguien que protegiera su dignidad y su democracia, y eso no pasó. Eso que nos vendieron que debía ser la Unión Europea no pasó. Pero también el modelo de Europa que se construye es un modelo de Europa que sirve a esas almas de la socialdemocracia que digamos que pudieron sentirse a gusto con ellos mismos, explicando que el modelo de Europa, aunque hiciese concesiones al capital, iba a poder mantener los derechos fundamentales y un mínimo reparto de riqueza. Y claro, lo que ahora hay que decir es que todo eso se ha venido abajo, o sea, que ese pacto entre todos los agentes y que han capitaneado el Partido Popular y los socialdemócratas, cuando ayer en el debate que yo he visto hoy, Elena Valenciano decía, porque Europa lleva gobernado 20 años por los populares, y Cañete le decía, bueno, eso no es cierto, ustedes han tenido un protagonismo en buena parte de las estructuras. En realidad tiene razón. Tiene razón, han compartido. Lo que pasa es que ninguno de los dos, porque tienen que hacer ese teatro, entonces ninguno de los dos acepta explicar que en realidad las decisiones estratégicas las han compartido y han tomado decisiones conjuntas. Eso es lo que nosotros tenemos que ser capaces de explicar. Tenemos que ser capaces de explicar que los populares europeos y que los liberales europeos, que la derecha europea está convencida de que este modelo donde la libertad de mercado está por encima de cualquier cosa va de manera automática y por arte de magia a repartir y a garantizar el bienestar colectivo. Y que la socialdemocracia ha estado convencida desde hace mucho tiempo, fundamentalmente en mi opinión por un miedo atroz a lo que era el espacio comunista y el espacio del este, ¿no? Ha estado convencida de que, bueno, que podía, con determinadas herramientas institucionales, manejar y controlar a esos liberales y mantener un equilibrio cierto, ¿no? Pero eso salta por los aires en Europa, salta por los aires y el modelo liberal se impone absolutamente, la socialdemocracia pierde toda la fuerza, también porque hace un trabajo de hormiguita para desmantelar cualquier organización social, cualquier fuerza de los sindicatos, va generosamente produciendo una descomposición de ese lado. Y la situación que nos encontramos ahora mismo es que toda la Unión Europea gira en torno al interés de un centro productor, que es fundamentalmente Alemania, con un equilibrio de alianzas con Francia, pero fundamentalmente Alemania, un centro productor que garantiza su capacidad de riqueza, generando una realidad del entorno suyo, del sur, fundamentalmente, de los países de la periferia de Europa, que se convierten en países especializados en darle servicio y en consumir la fuerza de ese centro. Y eso es Europa. Y el problema de ese modelo de Europa, que además nosotros ya lo denunciamos desde el inicio, desde Maastricht, ¿no? Una Europa a dos velocidades, donde un centro tiene una primacía de control sobre el resto de Europa y por tanto las decisiones y los intereses del centro son los que determinan el conjunto de las decisiones que se toman. Un modelo de Europa donde la idea de mercado libre por encima de la construcción de una sociedad europea y de un modelo de valores colectivos y de un modelo de unificación de los pueblos de Europa hace que lo que había sido hasta ahora valores propios como los derechos fundamentales, la educación, la sanidad, etcétera, etcétera, se convierten en nichos de mercado y en marcos de mercado para esa economía que está en quiebra. Y ante ese modelo que nosotros dijimos desde hace mucho tiempo que iba a acabar donde estaba hoy,
El problema es que lo que no nos quieren explicar es dónde acaba esta deriva, es cuál es el camino que vamos a recorrer, qué va a pasar a medio y largo plazo si no se establecen correcciones importantes en la estructura de Europa y cuáles son las alternativas posibles. Lo que nos dicen fundamentalmente es: este es el modelo determina que hay que salvar los sistemas financieros porque si no se viene todo el modelo abajo. Para salvar los modelos financieros se convierte en la prioridad absoluta y sobre eso vamos a intentar hacer correcciones para intentar que en vez de 7 millones de parados pueda haber 4, 3, 2. Claro, ¿qué decimos nosotros? No. Este es un modelo inaceptable, es un modelo erróneo desde el punto de partida y desde el punto de partida, desde los inicios, hay alternativas. ¿Cuál es el punto de lanza sobre el que se construyen las alternativas? Que haya una ciudadanía organizada democráticamente que presiona y que exige a los poderes económicos y políticos que vuelvan a gestionar un modelo de construcción de Europa mirando a la gente y no mirando a los intereses macroestratégicos de cada uno de los actores Estado o a los intereses mecánicos. Que esto suena súper lejos, pero viene a ser lo mismo que estaba explicando Mariano, que se hace en Colmenar, porque al final uno cree que hay grandes retos que son inalcanzables, pero casi todos los grandes retos parten de construir pequeños retos cotidianos con los que se conecten con proyectos superiores. Decía Mariano, aparte de la retahíla de trabajo realizado, que mi enhorabuena tanto a la Asamblea como al Grupo Municipal por el trabajo, hablaba de la importancia de que el poder local recupere una sensación de miedo, ¿no? Que esto también es un debate donde mucha gente dice: es que un compañero de la Asamblea del Partido Socialista decía, yo no quiero que nadie tenga miedo, no quiero que el miedo cambie de bando, quiero que se viva sin miedo. Es como, claro, yo también quiero una sociedad sin clases, sin Estado, con la gente emancipada, donde todos seamos felices, pero la realidad es que los impulsos de la historia se han ido produciendo en la medida en que las fuerzas sociales han tenido más o menos peso. Y la situación en la que estamos ahora mismo se da porque la fuerza social de la mayoría trabajadora ha dejado de tener la capacidad de amedrentar el poder económico y el poder del capital. Y la única fuerza que tenemos nosotros para recuperar ese pulso, decir, no os vamos a permitir que sigáis avanzando en destruirnos nuestro futuro, es eso que llamamos que tengan miedo, pero claro, que tengan miedo no físico, no que tengan miedo de que les vamos a pegar, de que van a tener problemas en su vida cotidiana, de que les va a perseguir a sus familias, no nos volvamos locos. Lo que nosotros planteamos es que una minoría tiene la capacidad de gobernar sobre una mayoría pensando solo en sus intereses, siempre que esa mayoría tiene la sensación de estar dominado y de que no tiene una alternativa distinta a obedecer a esa minoría que le pone normas y que le pone obligaciones que van contra sus propios intereses. Y por tanto eso es lo que hay que revertir. Y en las elecciones europeas es un primer momento porque, como también decía Mariano, hay un ciclo electoral que se inicia ahora y se acabará en las elecciones generales en el 2015, y es un ciclo electoral en el que yo creo que nosotros debemos ser conscientes de que lo afrontamos con una herencia nosotros también, mucho mejor obviamente que la del Partido Socialista y la del Partido Popular, que se inicia en una cosa en la que muchos militantes nuestros participan, especialmente en los municipios, pero que sin duda no es una cosa que promovamos nosotros, ¿no? Que es ese 15M, y que luego ha tenido todo un desarrollo de mareas, de peleas, de disputas, de huelgas, de manifestaciones, donde se han tenido grandes éxitos y donde se han hecho grandes demostraciones de que es posible parar los planes de una minoría cuando la mayoría se organiza y planta cara a esas mayorías. Y hablar de eso y contarle a la gente que si alguien cree que si no hubiese habido durante una semana una mayoría de pueblo en Burgos levantada en sus calles diciéndole al alcalde no vas a hacer una obra faraónica en contra de la voluntad y a gastarte el dinero de todos y todas en cosas que no son prioridad para su ciudadanía, Gamonal ahora mismo estaría en obras y dentro de un año inauguraría un estupendo parking con unos estupendos parkings encima para poder decir, señores, votenme, tienen que bien lo hecho por la ciudad. Pero igual que, aunque sea un juez el que diga que no se sigue adelante o que está mal hecho el proceso de privatización,
que en el momento en el que el juez dice hasta aquí, tienen que volver a repetirlo o lo están paralizando, etcétera, etcétera, que el gobierno diga nos bajamos de esta burra, renunciamos a este proyecto, cesamos al consejero y cambiamos, o al menos retenemos la idea que queríamos convertir de venta absoluta de la sanidad, tiene que ver con una sociedad organizada y con una sociedad que ha sido capaz de poner a los médicos, a los usuarios, a los pacientes, a los administrativos, a las enfermeras en las calles de manera permanente. Y no hemos ganado todas las luchas. Claro que no, sigue la ley PER adelante, sigue la educación adelante, siguen las becas muchísimas de las disputas que hemos tenido que no las hemos ganado, pero hay algunas que sí. Y esas son las que queremos, las que en estos 10 días hay que recordarle a la gente que si se ha sido capaz de cambiar el rumbo de determinadas decisiones institucionales por movilizaciones potentes en las calles, ¿por qué no soñar con que somos capaces para cambiar el rumbo de Europa si somos capaces de movilizarnos en torno a un día que es mucho más sencillo, es mucho más difícil mantener una semana de lucha en Gamonal o mantener una plataforma como la sanidad que ir un día a votar? Un día no es tan costoso, ¿no? Sobre todo porque la abstención es algo que beneficia al Partido Popular y al Partido Socialista, porque la abstención permite que el bipartidismo siga teniendo unas cifras altas de respaldo ciudadano, porque quienes no van a votar en su mayoría es porque tienen un sentimiento de desafección general con el sistema y con el momento político que se vive, pero que se abstengan no expresa eso, ni lo expresa, ni lo refleja, ni lo mide, y por tanto hay que pedirle a la gente que haga un esfuerzo y que vaya a votar. Desde luego nosotros vamos a decir ven a votar a Izquierda Unida, obviamente, porque tenemos nuestra propuesta y ahora me detendré en ella, pero creo que también tenemos que hacer un esfuerzo de generosidad democrática, como lo hemos hecho en muchos otros temas, y decir, al menos ve a votar. O sea, que nosotros salgamos a terminar y hacer la campaña hasta el día 25 para pedirle a la gente que venga a votar. Obviamente, pedimos un voto para nosotros, pero si hasta ahí no llegan, por lo menos que vengan a votar. Y mirad, la clave de por qué el debate de ayer no habló prácticamente del modelo de Europa a donde vamos, ni habló de lo que nos estamos jugando, ni de quién es quién, tiene que ver fundamentalmente con lo que ellos representan y con los actores que hay ahora mismo en Europa y con los actores que ellos están proponiendo para el proceso europeo, ¿no? Con independencia del papel de Valenciano y con el papel de Arias Cañete, como sabéis, en estas elecciones por primera vez la Comisión Europea, el presidente de la Comisión, se va a elegir al menos teniendo en cuenta el resultado de las elecciones europeas. Es decir, que en principio quien gane las elecciones europeas, el grupo mayoritario de las elecciones europeas, propondrá, y no serán los estados, al presidente de la Comisión. El presidente de la Comisión es uno de los 3 componentes de la Troika, lo compone la Comisión Europea, el Banco Central y el Fondo Monetario Internacional. Es decir, que cuando se dice es que, bueno, aunque en el Parlamento haya una mayoría de izquierdas, no hay influencia sobre las decisiones fundamentales, dices, bueno, tener una mayoría que permita cambiar al presidente de la Comisión podría implicar que en el espacio de mayor poder económico y que más ahoga las vidas cotidianas de la gente, que sea el Troika que impone la política económica a todos los estados, podríamos tener 1 de 3. Yo, entre 0 de 3 y 1 de 3, creo que merece la pena hacer el esfuerzo. Y en esa imagen de que es el Parlamento el que va a poner al presidente de la Comisión, creo que por primera vez tenemos la oportunidad de explicar y de visualizar muy claramente quién es quién y cómo reflejan las medidas y las decisiones y las propuestas programáticas que cada una de las fuerzas políticas llevan adelante. El Partido Popular Europeo propone al señor Juncker. El señor Juncker ha sido durante 15 años el presidente de Luxemburgo, que es uno de los paraísos fiscales que tienen dentro de la Unión Europea. Claro, cuando un partido es capaz de proponer al frente del Parlamento y al frente de la Comisión a quien es presidente de un país que es un paraíso fiscal, ¿imagináis que ese presidente en esa troika va a hacer una pelea contra el fraude fiscal para acabar con los paraísos fiscales, para imponer la tasa Tobin, en definitiva para controlar un mercado que ha decidido que sus intereses están por encima de la ciudadanía? Pues parece evidente que no. Pero el candidato de la socialdemocracia
que es Schulz, que es un alemán de la socialdemocracia alemana, ha sido uno de los mayores defensores de lo que Felipe González ahora también defiende en este país, que es los grandes pactos entre la socialdemocracia y la familia popular, que llaman ellos, para gobernar los países de Europa. Y es parte fundamental del gobierno de unidad nacional que tienen en Alemania con Angela Merkel. Por tanto, bueno, alguien que prefiere seguir aliado y seguir defendiendo los intereses de la banca alemana, que es lo que representa Angela Merkel, defender a su ciudadanía y plantarle cara y buscar otras alternativas de alianza en Alemania, es obvio que no es parte. Y frente a eso está nuestro candidato, que es Alexis Tsipras, que para los que no lo conozcáis, Alexis Tsipras, aparte de ser un chico joven, formado, de buen aspecto, y una cosa que se nota la diferencia entre los que vienen de llevar construyendo este modelo de Europa y quienes luchan por un futuro, no solo con ver esa imagen A3. Además, Alexis Tsipras es el presidente de Syriza, que es la gran coalición de la izquierda griega. Como decía también Mariano, nosotros tenemos mucho riesgo de acabar en una situación de intervención más dura de la que ya tenemos, porque obviamente un país que tiene que someter sus decisiones sobre los servicios fundamentales a Europa está intervenido, pero podemos acabar en una situación mucho más dura. Y Alexis Tsipras hizo una cosa que es nuestra tarea fundamental. Alexis Tsipras levantó en una situación complejísima como la de Grecia, donde tienen una realidad que nosotros por suerte no tenemos y que hay que seguir luchando para no tenerla, que es una extrema derecha muy fuerte que está queriendo jugar un papel de cuestionamiento de la democracia y de cuestionamiento del poder de la gente. Frente a eso, él fue capaz de levantar una ilusión de que era posible una alternativa para Grecia y que era imposible una alternativa para Europa. Con un elemento central del que ayer tampoco hablaron, que es curioso que no hablaran de la deuda, ¿no? Que es el problema central de todos los países del sur de Europa, el problema central de lo que va a tener que hacer Europa en el próximo tiempo, y el debate de los dos grandes candidatos no habló de qué van a hacer con la deuda ni qué va a pasar con la deuda. Y Alexis Tsipras en su campaña griega dijo una cosa que es lo mismo que nosotros estamos defendiendo y que vamos a llevar a las elecciones europeas, y es que esta deuda ni se puede pagar ni se debe pagar. No se puede pagar porque en la medida en que nosotros invirtamos la mayor parte de nuestros ingresos públicos en una situación de crisis y por tanto de menor ingreso, en pagar intereses de la banca, eso determina que no podamos gestionar la atención a la ciudadanía y que no podamos gestionar lo más importante, que es invertir en un cambio de modelo productivo que saque al país de la situación en la que tenemos y que nos deje de prefigurar como una economía dedicada exclusivamente a los servicios. Pero la segunda cosa que dijo, que es mucho más importante, es que la deuda no se debe pagar. Y no se debe pagar porque es una deuda fundamentalmente ilegítima. Es una deuda que no contrae ni tú, ni tú, ni tú, ni yo, ni se contrae por los estados y por los responsables políticos para ti, ni para ti, ni para ti, ni para ti. Es una deuda que viene de convertir deuda privada del casino de la banca, que ha perdido porque se la ha jugado a toda una, y eso lo han convertido en deuda pública. Y por tanto no se debe pagar. Y por tanto, la manera de afrontar la deuda empieza por una auditoría de la deuda, es decir, separemos qué tiene que ver con la deuda pública, qué tiene que ver con la situación real de haber asumido determinados costes a medio y largo plazo para garantizar el bienestar de la gente, y qué tiene que ver con una deuda que hemos contraído para salvar los intereses de la banca, una banca que os recuerdo que todos los años, desde el 2008, sigue dando beneficios, año tras año, todos los años, sin excepción, año tras año. Y esto que parece una cosa loca, ¿no? Que todo el mundo, y que además fue objeto del terror de la mayoría de poderosos en Europa cuando Grecia hizo las elecciones, y no sé si lo recordáis, pero todas las cadenas, también las cadenas españolas, durante los últimos días se dedicaban a emitir el riesgo cierto de que ganase Tsipras las elecciones, no Amanecer Dorado, ojo, que si ganaba Amanecer Dorado tampoco les venía tan mal. Ni era lo terrible de lo que suponía que un partido ganase, sino que el centro era si Tsipras, que es al frente de Syriza, es capaz de tener una mayoría en Grecia, se cuestiona el modelo europeo, que dice, claro, pero es que cuestionar los modelos de construcción políticos
no es derrocarlos, no es derrumbarlos, no es querer destruirlos, es cuestionar sus bases y construir unas nuevas. Y no debería ser un drama en lo que quiere ser el centro democrático del mundo, que es Europa, y que le da lecciones a todo el resto del mundo sobre la democracia y lo democráticos que somos. No debería ser un problema que haya proyectos políticos que digamos queremos cambiar un modelo de Europa que parte del centro y se basa en la explotación del sur para desarrollarse al servicio de Estados Unidos, y que queramos construir una cosa que a mí me ha gustado mucho, que es un vídeo que ha salido estos días de Izquierda Unida, que queramos darle la vuelta a Europa y a su brújula, y que queramos poner el sur como nuestro norte y dar la vuelta a Europa desde el sur de sus países, ¿no? Y esto no es una locura, no es una cosa que por primera vez pase en la historia, ha pasado un montón de veces. Estos sistemas de endeudamiento público y pago de deuda y crisis son cíclicos y se han sucedido en diferentes momentos, ¿no? En la propia Alemania, después de la Guerra Mundial, que queda absolutamente endeudada para pagar los destrozos de la Segunda Guerra Mundial y las indemnizaciones que tenía que asumir por el proceso de guerra, en un momento determinado dicen: no puedo pagar, si pago la deuda no puedo desarrollar como país. Y hay una condonación de la deuda, una negociación de la misma, y una parte de ella jamás se paga. Muchos países de Latinoamérica que ya habían vivido esto, y Paco sabe un poquito de esto, que no sabía que vivía en Colmenar, me ha hecho mucha ilusión verle aquí. Muchos países de Latinoamérica que vivían esta misma presión de poderes internacionales dictándoles sus políticas para garantizarles el ingreso en un momento de dificultades económicas, que fue la crisis de la deuda de los años 80, que también estaba protagonizada por el Fondo Monetario Internacional, dijeron: no vamos a pagar, se acabó. En un momento dado cambiaron gobiernos y cambiaron las mayorías sociales y dijeron: no vamos a pagar la deuda. Y no se hundió el mundo. O sea que el mundo sigue circulando, incluso hasta los intereses del capital se siguen recolocando para seguir manteniéndose. Por tanto, para nosotros es importante estas ideas fuerza. Es posible cambiar las estructuras de poder y las estructuras y los modelos que se han construido. No son cosas ciertas que no cambian en la historia. Todo cambia, todo lo que dependa de decisiones políticas y de la acción colectiva es susceptible de sufrir un cambio, y solo necesita de la acción colectiva y del convencimiento colectivo de que es posible, y que para eso seamos capaces de promover ilusión. Y dos, nadie puede contar ninguna película de Europa de lo que va a hacer si no está dispuesto a cuestionar la deuda. Porque todo lo que sea hablar de una troika social, de una mejora de condiciones de los derechos fundamentales de los países, sin el cuestionamiento del eje mollar de lo que supone la economía en Europa, es mentira, directamente. Cuando Elena Valenciano habla de una troika social, dices: pues como no sea que la señora Lagarde coja su sueldo y lo reparta entre alguna gente, no se me ocurre otra cosa. Es que no hay manera de construir un algo corregido sobre lo que ahora mismo tenemos. Y nosotros en eso lo tenemos claro. Lo tenemos claro, y para nosotros la clave, y por eso, bueno, ahí tenéis esto, que es una cosa súper útil para esta tarea que os digo de convencer a la gente, que son, yo creo, los 20 ideas fuerza que Izquierda Unida quiere llevar a Europa, y que empiezan claramente por la reestructuración del sistema financiero de la Unión Europea, y por la reestructuración de esa deuda pública que tiene que dejar de pagarse, ¿no? Y que tenemos que decir basta, ¿no? Que sigue con la obligación de que esa reestructuración de la deuda, importando una generación de economía disponible para poder cambiar los modelos de trabajo, vuelva a repensar un modelo de trabajo donde desde luego tiene que distribuirse el trabajo existente para garantizar el bienestar colectivo. Habla de la imprescindible existencia de un salario mínimo de toda Europa que esté al nivel medio de salario del conjunto de Europa, porque la dignidad de la ciudadanía es lo primero que hay que garantizar, y luego establece toda una serie de mecanismos más concretos de democracia, de libertades, de servicios públicos, de medio ambiente, de soberanía alimentaria. En definitiva, como os decía, la voluntad de cambiar y darle la vuelta a esta Europa que se ha construido de espaldas a la gente para recuperarla con la idea fuerza de la democracia. Mirad, una de las grandes disputas para mí del siglo XXI es la democracia.
como idea fuerza. Durante toda la historia política ha habido tiempos en los que la democracia se ha disputado si se debía o no se debía tener sistemas democráticos. En la actualidad, digamos que la palabra, todo el mundo asume que el modelo ideal de gobierno es un gobierno democrático, en abstracto, y lo que disputamos es qué significa la democracia. Para algunos la democracia es un conjunto de procedimientos que cada 4 años permiten elegir o preguntar a la mayoría social quién debe gobernarles entre unas opciones tasadas. Para nosotros la democracia es un reparto del poder entre las mayorías sociales y la capacidad de que las estructuras fundamentales de funcionamiento de las sociedades y las decisiones políticas fundamentales que nos acepten sean compartidas por el mayor número de gente posible. Por eso vamos desde los modelos de participación que defendemos en los procesos municipales hasta la exigencia de algo tan sencillo como que en Europa se pueden establecer sistemas de referéndum para la aprobación de los tratados fundamentales para el futuro de Europa. Y con esto voy a terminar, que es una cosa importante de la que tampoco hablaba. El día 26 de mayo, que es el día siguiente de las elecciones, está previsto que se firme y que luego tendrá que ratificarse en el Parlamento, y por eso es importante que cambien las mayorías del Parlamento. Está previsto que se firme el Tratado de Libre Comercio entre Europa y Estados Unidos. Los tratados de libre comercio establecen campos geográficos de intercambio de mercancías, servicios y bienes, incluido con bienes, la mano de obra, en condiciones favorables para los intereses de determinados países. Cuando se dice los intereses de determinados países en el mundo de la globalización, se suele hablar de los intereses de las grandes empresas que tienen actividad multinacional. El Tratado de Libre Comercio, igual que también lo están sufriendo muchos países de Latinoamérica, y que desde luego yo siempre digo que el que nos afecta a nosotros, y por tanto que hay que discutir y que hay que exigir que se ponga sobre la mesa y que la ciudadanía lo conozca y tenga la capacidad de opinar sobre él, que es lo que nosotros llevamos en el programa, el referéndum sobre este tratado, debe servir también para que cuestionemos los tratados de libre comercio de la Unión Europea con los países del sur, que se llevan firmando también a espaldas de la ciudadanía durante un montón de años, y que imponen que muchos de los servicios que nosotros tenemos a precios baratos sea a costa de vidas humanas y de sufrimiento de la población de los países del sur, especialmente de Latinoamérica, que es con quien más se avanzan los tratados de libre comercio. Este tratado de libre comercio que se establece entre Estados Unidos y España supone digamos ya el límite definitivo del desmantelamiento de las economías locales, un avance de los intereses multinacionales por encima de las pequeñas y medianas empresas, y por tanto una vuelta de tuerca más en las realidades de desigualdad y de dificultades cotidianas de los clases trabajadoras. Por tanto, para nosotros es importante decir que este tipo de tratados tienen que estar sometidos a debate público y a referéndum público. Y esa propuesta concreta lo que intenta simbolizar es la apuesta de Izquierda Unida por una democratización más profunda de las instituciones europeas. Termino con eso, insistir, lo que nos queda son 10 días por delante para tratar de convencer y de ilusionar al conjunto de nuestro entorno de que es importante acudir a votar, que no votar significa darles un balón de oxígeno a quienes están siendo los protagonistas de los recortes y de la política que nos está ahogando a todos y a todas, que desde luego la apuesta de Izquierda Unida es una apuesta seria y contundente por la democratización de Europa y por el revertir un modelo basado en el interés del mercado, en volver a una idea de la Europa de los pueblos y de la ciudadanía, y que hay que hacer un esfuerzo para decir que vamos a darle la vuelta a Europa desde el sur para hacer del sur europeo el nuevo norte de nuestras vidas. Gracias. Gracias, Tania. Ahora abrimos un debate. Quien quiera pedir la palabra y empezamos a charlar. No me gusta nada del mensaje oficial, creo que quita crédito al discurso de que eso y el PP no son lo mismo, pero les va a hacer lo mismo.
sé que no es así. Y intentar transmitir eso me parece que quita crédito. Hay muchos motivos para decir propuestas de izquierda unida que superan ampliamente cualquier actividad del PSOE o del PP. A mí, personalmente, me hace pensar que la forma de hablar de los políticos a la gente los considera como un poco tontos, sin criterio. Eso es permanente, en cualquier partido al que yo escuche, me siento insultado. Me dicen estas cosas que están convencidos de que yo no voy a ser capaz de juzgarlos. No son iguales, ni son lo mismo ni hacen lo mismo. Y hay cosas concretas que decir para argumentar que hacen lo mismo, pero son cosas concretas, no de forma global. Hay que decir muy claro que lo de mayo de 2010, entre el PSOE y el PP, es uno de los mayores atentados a la Constitución, a la libertad del país y a la gente que hace esto. Pero yo al menos prefiero que me den mensajes ciertos y concretos, no generalidades para descalificar al contrario y a ver si eso favorece el voto operativo. Palabras y luego Victoria. Sí, un poquito hablando de que tenemos que tener nosotros mismos y a convencer al resto de la gente que tiene que tener ilusión por ir a votar. Otra cosa es que luego sepa quién votar y entonces ya intentar convencer de que una opción u otra es la mejor, ¿no? Pero claro, es muy difícil el convencer a alguien cuando tenemos una Europa entre que el Parlamento Europeo, el Fondo Monetario, el Banco Central se han consentido, han potenciado la ayuda en vez de dársela a los ciudadanos que están asfixiados o estamos asfixiados, se le han dado a los bárbaros. Es que eso es muy difícil. No sabes cómo poder tener la ilusión de que realmente tu voto va a servir para algo y todo esto realmente va a cambiar. Entonces a mí me gustaría un poco saber qué propuestas desde Izquierda Unida van a hacer que esto cambie realmente. Y luego, pues, echar de menos en tu intervención el tema de la ecología, cómo se va a tratar el tema de las energías renovables, que tanto y además están haciendo. Todos sabemos, por ejemplo, aquí, como está el tema de la factura de la luz y la guerra que tenemos ahora entre las diferentes formas de suministro eléctrico. Bueno, pues eso. Venga, gracias. Sí, me he salido un momento y no sé si se ha hablado o no, pero he echado falta un poco a hablar de política internacional, que es bastante grave en estos momentos. Y yo quería sacar dos ejemplos muy concretos. Uno es la situación de Ucrania, que es Europa, la tenemos aquí, y lo que ha sucedido en Ucrania es como si en Grecia la Unión Europea le diese el poder a Menester Dorado. A los que han puesto por un golpe ilegal, que no está recogido en la Constitución, y han echado al presidente legítimo, son precisamente las bandas paramilitares entrenadas por Europa y entrenadas por Estados Unidos. Las que han matado a 50 personas en un centro sindical en una ciudad, en la ciudad de Odessa, que les han matado a tiros y que luego lo han quemado el edificio, esos son los mismos que Amanecer Dorado. Y esos tienen el respaldo total de la Merkel, de la política exterior de la Unión Europea y de Estados Unidos. Y eso es lo mismo que si Grecia le dan el poder a Amanecer Dorado. Exactamente lo mismo. Es decir, la misma gente, los mismos asesinos antifascistas, neonazis, son los que están ahora mismo gobernando por una situación ilegal. Y eso es la política exterior de la Unión Europea. Y no es que la esté haciendo las antípodas, es que la está haciendo en Europa, porque Ucrania es Europa. Y otra cosa es pues, los conflictos en el Mediterráneo, los que están interviniendo la Unión Europea y en concreto países socialdemócratas, gobernados por socialdemócratas como Francia, donde les están armando a los yihadistas de Siria, donde se están produciendo asesinatos todos los días. El ABC, que es un periódico de derecha, sacaba a estos que está armando la socialdemocracia francesa, crucificando a los opositores a esas maniobras de los yihadistas, que son teóricamente los rebeldes demócratas,
Y eso lo que lo está haciendo es el Partido Socialista francés. Y esa es la política exterior del Partido Socialista francés. Es decir, que esa política exterior, si no cambia el modelo de Europa, lo van a seguir haciendo, primero fuera de la Unión Europea, pero también lo pueden hacer dentro de la Unión Europea. Nadie nos puede decir que en Grecia no vayan a meter a los neonazis en el gobierno o en cualquier otro sitio. Es seguro que puede ser, o se cambia ese modelo, pues cambiar el modelo también implica cambiar el modelo de política exterior. Juan. Hola, buenas tardes. Yo tenía la intención de plantear dos cuestiones. Una relacionada con la realidad inmediata de las elecciones europeas, pero la ha resuelto la compañera Tania perfectamente y muy exhaustivamente. Me refiero a la deuda externa, así que omito la pregunta. Y en segundo lugar, quería hacer una pregunta que tiene tres patas y tiene que ver con una realidad que es más a medio y largo plazo y que no tiene, y pido disculpas por ello, no tiene nada que ver con el contexto de las elecciones europeas. Y en concreto me gustaría saber lo que piensa la compañera Tania sobre los procesos y la necesidad de convergencia social y política. ¿Qué piensa la Dirección Federal con respecto a la convergencia, la confluencia social y política? ¿Y qué cree la compañera Tania que va a hacer la Dirección Federal pasado el lapsus de las elecciones, en que todos estos procesos convergentes como que se han paralizado? ¿Qué cree la compañera Tania que es lo que va a pasar con estos futuros y esperemos que cumplidos proyectos de convergencia? Porque yo tengo la sensación muchas veces de que hay un sector, no todo evidentemente, pero un sector de la Dirección Federal se siente cómoda con una subida de 5 puntos o de 6 o de 7 puntos en la participación electoral con respecto a nuestra organización, a nuestra lista y a nuestro programa. Pero yo creo que lo que requiere el país, ahora mismo la mayoría social del país, es no un crecimiento importante de nuestras listas, de nuestros compañeros que están con representación institucional, sino un cambio, o sea, crear una mayoría social que se transforme en una mayoría política que cambie radicalmente la estructura del país. Por eso yo pido disculpas, sé que se sale del marco, pero me gustaría que supiéramos, bueno, me gustaría que nos comentes cómo lo ves tú. Gracias. Hay bastante tema. Bueno, como tengo yo el micrófono, voy a aprovechar. No puedo resistirme a decir una frase que me llamó mucho la atención de un artículo que he leído sobre el tema del gran pacto entre el Partido Popular y el PSOE, que dice lo siguiente, a mí me ha hecho reflexionar. Dice, no es que sean el mismo perro con distinto collar, sino que son dos perros distintos con el mismo collar. El problema es que es verdad que el PP, por lo menos desde mi punto de vista, el Partido Popular y el PSOE son distintos. El problema es que al final se someten a unas reglas similares y aunque lo hagan con distinta intensidad, están en la misma línea de trabajo. Y nosotros rompemos esa línea de trabajo como Izquierda Unida y planteamos un paradigma distinto. Y esa es la clave por lo que nosotros estamos diciendo que nos diferenciamos de ellos. Pero ya me he pasado... Bueno, pues yo quería hablar un poco, voy a rectificar, rectifico, y es cierto que no son lo mismo, pero hacen lo mismo, pero sí que hay que reconocer que en muchas ocasiones sí que han hecho lo mismo. Varios ejemplos, la reforma del 135, la apertura de puertas a la privatización de la sanidad, parte de una ley del Partido Socialista. La reforma laboral actual yo creo que no hubiese llegado nunca a estos extremos sin una primera puerta también abierta por el Partido Socialista. En muchos casos han hecho cosas parecidas. Es más, el Partido Socialista ha tenido hace años la oportunidad de gobernar con la izquierda y ha preferido pactar con los nacionalistas. No quería tener una verdadera política de izquierda. Cuando ha necesitado apoyos de otras fuerzas políticas, ha preferido pactar con otros partidos, por ejemplo. Y ahora tenemos reciente, por ejemplo, también el caso de Extremadura, donde nos acusan de gobernar al Partido Popular. Esto es absolutamente falso. Nosotros lo que no hemos hecho ha sido votar al Partido Socialista. ¿Qué no vayan a votar al Partido Socialista? Podrá haber detractores de esta actitud o no, pero lo cierto cuando se monta esta moción de censura es que el Partido Socialista acude a hablar con el Partido Popular, le plantea un pacto de gobierno. El Partido Popular, como no
le hace ni caso, y entonces, no sé si por despecho, por lo que sea, no sé muy bien cuáles son las razones, pero una vez que le dicen que no, acude a Izquierda Unida para tratar de sacar adelante, no ese es el motivo final, sino lo que quieren es dejar mal a Izquierda Unida para plantear una moción de censura. Esa es un poco mi opinión con respecto al Partido Popular, pero no tengo ni el más mínimo rubor en reconocer que efectivamente no son lo mismo, hay alguna diferencia. También decir un poco que en cuanto a las propuestas de IUDES, ya digo que yo temas generales se los voy a dejar a Tania porque tiene mucho más conocimiento que yo del tema, pero un poco en las propuestas de Izquierda Unida. Yo creo que desde la política municipal, que es en la que yo me centro, lo que es fundamental es tratar de deslocalizar las decisiones, y lo que hay que hacer es acercar la política a las decisiones, y lo que hablaba un poco Tania también, de tratar de construir colectivamente desde los pueblos y desde los pequeños espacios. También me gustaría contestar a Juan sobre el proceso de convergencia, sobre si había, bueno, yo creo que la unidad debe de ser ambiciosa, la izquierda debe ser ambiciosa, y que no nos podemos conformar con tener unos buenos resultados electorales. Esto no es así, no vale con tener pues 6 diputados, 8 diputados que Izquierda Unida realista, Izquierda Unida saque en las elecciones europeas, ni tener 35 diputados en las Cortes, ni tener 6 concejales en el Ayuntamiento de Colmenar Viejo. Esto no es suficiente para el cambio. Y yo entiendo que sí, que estamos en condiciones óptimas de que se pueda producir un cambio real. Yo creo que estamos en posiciones óptimas de superar al PSOE, y que nosotros sí que podamos ofrecer un pacto de gobierno al PSOE, y que no que sea el PSOE el que tenga que pedirnos a nosotros que trabajemos con él, porque ahí es donde empiezan las peleas. Recuerdo compañeros de otras asambleas que han hecho pactos de gobierno con el Partido Socialista desde el minuto 1 después de las municipales, y les han traicionado en el minuto 2. Bueno, esta es la línea roja, esto es lo que nosotros queremos. Y en el minuto 2 ya estaban siendo traicionados. Lo que yo sí que tengo claro, Juan, lo tengo clarísimo, yo, es que Izquierda Unida necesita de la unidad, necesita de la convergencia. Se hablaba también el otro día un poco de la balcanización de la izquierda. Yo creo que yo creo que además estamos en ello. Yo creo que estas elecciones europeas también son una especie de, es también una opinión, no estoy en los órganos federales, pero es también una opinión, que esto es un poco toma de fuerzas para ver en qué acaba todo esto. Pero hay yo creo que hay ánimo de converger en todos estos movimientos sociales y en todos estos partidos que están saliendo. Así que bueno, pues decir que Izquierda Unida debe contar con todos los movimientos sociales, con todas las fuerzas políticas que estén a la izquierda del Partido Socialista de Rubalcaba, del Partido Socialista de Zapatero y del Partido Socialista de Fernández del Valle. Bueno, el tema de si son iguales o no son iguales, claro, el problema es que objetivamente, y esto es así, tienen una tradición política distinta, esto no lo niega nadie. Obviamente la socialdemocracia europea, toda la socialdemocracia europea, también la española, forma parte de las luchas históricas de los trabajadores y ha formado parte de las estructuras de defensa de los intereses de clase, eso sin duda. Pero también a lo largo de la historia nosotros no podemos olvidar que la socialdemocracia europea vive un punto de inflexión que tiene que ver en los años 80 con el dominio de Margaret Thatcher y de Reagan en el conjunto del planeta, donde, encabezados por el ala inglesa de esa socialdemocracia europea, de alguna manera se incorporan a los paradigmas de pensamiento colectivo que impone el neoliberalismo. Y creo que pierden una batalla ideológica, igual que la izquierda, digamos, que bebe de la historia de la Internacional Comunista, sufrimos una derrota brutal con la caída del muro de Berlín y con la salida a la luz de las ciertas etapas del modelo socialista, ¿no? del modelo soviético, y eso es una derrota y nos ha costado un cojón de pato salir de eso, a quienes tenemos un pensamiento marxista. De la misma manera, la socialdemocracia sufre una brutal derrota en los años 80 y forma parte
del entramado que permite que la hegemonía de pensamiento deje de reivindicar y de discutir cómo las condiciones materiales de la gente determinan su vida. Y asume colectivamente como socialdemocracia y se comporta de acuerdo a esa asunción que la máxima impuesta por el enemigo del fin de la historia y de que está todo superado y que tal. También, a nivel de España también, los primeros. En el 82 cogió el poder Sí. y cambió ese país. Bueno, en el 80. Grandes discusiones. Ahora, en el 82 coge este país y lo primero que hace, la primera decisión estratégica del papel que quiere jugar este país en el conjunto de Europa es la OTAN. No sé si hay mucho más que explicar. ¿A quién nos servimos y a quién nos servimos? Cuando las siguientes decisiones que se desarrollan, que tienen que ver con los modelos económicos y con los modelos sociales, con los modelos económicos y con los modelos sociales, las siguientes decisiones que tienen que ver con lo que ahora voy a hablar de ecología, son un progresivo proceso de privatización de los sectores estratégicos. Eso determina un modelo de sociedad. Obviamente, el modelo de sociedad entre esa socialdemocracia de los 80 que se entrega a un pensamiento hegemónico y el modelo de sociedad del neoliberalismo o de la parte más de derechas, tiene elementos no coincidentes, claro. Tiene elementos no coincidentes y tiene elementos de disputa. ¿Qué es lo que no está en disputa? Radicalmente opuesto. En algunas cosas. La educación pública se generó entonces en este país. Bueno, sí, la concertada y el concordato de la Iglesia y no eliminar el dominio de la Iglesia. Mira, los grandes debates que se han producido en este país. Yo eso me da miedo y me gustaría escuchar vuestra opinión. Pero yo sigo aplicándotelo, esta es mi opinión. Yo entiendo que no te guste, pero esta es mi opinión. O sea, mi opinión es... En cuanto a cómo perseguir los valores, las cosas que quieres saber, con tus valores excelentes, exquisitos, loables, que aplaudiría un mogollón de gente, y cómo se confronta eso cuando accedes al poder y te enfrentas al poder fáctico real, económico, financiero. Ahí voy. ¿Me dejas? Mira, estaba diciéndote, hay dos elementos, o sea, hay elementos que diferencian el modelo de sociedad que quieren construir la socialdemocracia y el liberalismo, incluso en un modelo en el que la socialdemocracia asume las premisas que llevan a la ruina, a la posibilidad real de la socialdemocracia, ¿vale? Ese modelo, ese elemento de disputa que tiene que ver con el papel de la Iglesia, con el papel de la educación, con la libertad de la mujer, con la juventud, con toda una serie de elementos de valores éticos y morales, el problema fundamental que tiene la socialdemocracia es que no lo combate. No solo no lo combate, sino que no se atreve a construir alianzas sociales que ayuden a combatirlo. Y cuando la socialdemocracia dice es que el poder fáctico económico no se le puede combatir, o cuando la socialdemocracia dice es que a la ideología religiosa de este país no se la puede sacar de la escuela, yo digo, bueno, porque tú, a diferencia de lo que sí ha hecho el neoliberalismo, no has utilizado tu poder político que te ha dado la gente que ha confiado en tu proyecto, no lo has utilizado para transformar eso. No lo has utilizado, has renunciado a utilizar el poder político para transformar la realidad cotidiana de la gente en muchísimos aspectos. Entre otras cosas, lo que has hecho ha sido desmantelar cualquier organización social que pudiese cuestionar tus decisiones cuando estaban poniendo en duda y cuando estaban incumpliendo los compromisos programativos. Y eso es marca Partido Socialista año 80, marca de la casa. Los movimientos sociales, los movimientos sindicales, los movimientos estudiantiles, los cristianos de base, desmantelado. Y creo que es una de las grandes reflexiones que tiene que hacer la izquierda y la socialdemocracia. Y creo que el problema que tiene el conjunto de Europa es que la socialdemocracia no hace esa reflexión, y ojalá la hiciera. Y ojalá volviera a asumir que las condiciones materiales de la vida cotidiana determinan todo lo demás. Año 80, Felipe González renuncia al marxismo. Claro, es que todo tiene un porqué y todo tiene... Yo creo que el análisis marxista determina esto que te estoy diciendo. Las condiciones materiales y económicas de la vida
determina las condiciones culturales y sociales de la convivencia. Y si uno no analiza desde esa perspectiva, creo que se equivocan, porque al final es lo que pasa, no es que los bancos me someten, claro, condiciones materiales. Yo creo que deberías contestar a más gente y luego volvemos a hablar sobre el tema, porque Vale. hay más personas que quieren hablar. Yo creo que además de ser... Fuerza de la gente y el Partido Socialista en este país decide desarticular la sociedad, y creo que por eso una de las fuerzas que nosotros tenemos en este momento, que es lo que intentaba un poco también trasladar, es nosotros no aspiramos a sustituir a nadie en el poder, nosotros aspiramos a devolverle el poder a la gente, y por eso nos esforzamos lo mismo el 25 de mayo para conseguir el máximo de votos que nos esforzamos el 22 de marzo para conseguir una manifestación de casi 2 millones de personas sin el Partido Socialista, sin los sindicatos y sin los medios de comunicación. Y creo que ese es el camino, mi visión. Y ahora las cañas discutimos más de eso. El tema de si el voto sirve o no sirve, o el cómo levantar la ilusión, ¿no? Claro, en la medida en que siga triunfando el bipartidismo, el voto sirve regular, y eso es así. Tampoco nosotros vamos a engañar a la gente, porque uno vota y luego la realidad es que bueno, pues las promesas se convierten en papel mojado. Pero creo que en la medida en que hay un compromiso, y de esto es lo mismo que estaba hablando antes, de que nosotros vamos más allá de prometer determinadas medidas y que lo que queremos es incorporar a la gente a la cotidianidad, el voto claro que sirve. No es la única herramienta, pero claro que sirve. Con el tema de ecología, ¿no? Con el tema de ecología, nosotros, el conjunto del programa es un programa que se ha hecho participado con otros movimientos y con otras gentes. Es un programa en el que han participado más de 2.000 personas para desarrollarlo, y tiene un apartado muy importante y que tuvo mucho debate con el tema de la ecología. Las ideas fuerza. Primero, todo lo que tiene que ver con el modelo energético. El modelo energético de Europa es un modelo que está sometido, que está determinado por la dependencia del petróleo y de la energía nuclear, fundamentalmente de Francia, y eso hace una dependencia del resto, y por una no desarrollo y no compromiso de otras energías alternativas, habiendo países de Europa que tienen condiciones óptimas para poder desarrollarlas, no solo por las condiciones climáticas, sino también por el desarrollo tecnológico, como este país, que de esto nadie habla, pero la capacidad, las mejores empresas punteras en desarrollo tecnológico de energías solares y energías eólicas, que tienen de lo que es la parte de la tecnología, están en este país. Y exportamos a todo el mundo, y nadie habla de eso, sino que se habla de las subvenciones a las renovables. ¿Qué significa que... Sí, era un poco también el llegar el enfocar también llegar a hacer una legislación única a nivel de Europa de todo el tema, porque no la hay, ¿no? Claro. Nosotros lo que planteamos es que hay una especie de tratado internacional en Europa que determina una posición única con el tema del cambio climático y una nueva regulación en torno al control sobre eso, en el tema energético. ¿Qué significa eso? Y es indisoluble una cosa de la otra, y quien no lo quiera ver, creo, pues con lo mismo que con el dinero, que se engaña. ¿Qué significa eso? Que las grandes empresas de producción energética tienen que volver a ser públicas. Es que no tiene más, porque si lo que yo quiero es ganar mucho dinero hoy, a mí qué me importa que tus hijos no tengan planeta. Pero si tú tienes una protección pública que piensa en el colectivo, de alguna manera haces una visión estratégica en la que dices hay que invertir en una transformación a largo plazo del modelo energético. Lo mismo con el tema del derecho al agua. Nosotros formamos parte del movimiento europeo del derecho al agua como derecho humano y del reconocimiento de que no puede mercadearse con el agua y que no puede privatizarse el agua. Y lo mismo con los otros, digamos, dos grandes elementos, energía, aguas y el tema de producción agrícola y producción pesquera. Nosotros apostamos por un nuevo modelo de PAC, por una nueva negociación de la PAC, porque entendemos que se ha negociado a partir de los intereses de las grandes empresas agroproductoras de Europa y no de los pequeños y los medianos productores, que son los que van a garantizar el desarrollo. Desde luego, máxima oposición a todo lo que significa el papel de Monsantos y de la mercantilización de las semillas, y lo mismo con pesca. Claro, todos los problemas que tenemos con Marruecos, con Gibraltar, etcétera, etcétera, es porque se hace una política europea de pesca basada en los intereses de las grandes empresas y no
de los pequeños pescadores, de los pequeños productores, que son a los que hay que proteger en última instancia. El tema de política internacional, que Paco se ha vuelto a ir, pero vamos, lo había dicho ya antes también, lo había tocado un poco por encima. En eso la clave fundamental, hay un vídeo bastante bueno de Javi Copo por ahí en la red, en la página de IU, que habla de eso. Él sabe mucho de eso, por eso hay que hacer un apretón para que por lo menos hasta el 7 salga como europarlamentario. El problema de la Unión Europea, su política internacional, es que está sometida al interés de la política internacional de Estados Unidos, y que la mayor parte de los Estados miembros, especialmente España, sus ejércitos están al servicio de los intereses geoestratégicos de otro país. Que esto, que lo hayan pactado los que se envuelven en la bandera y se ponen pulseritas y se ponen pin, pues es una prueba más de que algunos, por mucho que se vistan de ciertas banderas, no tienen más patria que su dinero, y que a partir de ahí están dispuestos a que la actividad militar de este país se someta a lo que diga Estados Unidos. Y los papeles que se conocieron a partir de Wikileaks y de Snowden, con el papel del Ministerio de Asuntos Exteriores español en el caso Couso, es claro y contundente que prefieren defender los intereses de la embajada americana que investigar y apresar a quienes produjeron un asesinato a sangre fría de un ciudadano español, ejerciendo para todos nosotros y nosotros el derecho a la información. Esto es gravísimo, pero es la realidad. Y lo grave es que eso se publique y que no tenga consecuencias. Y voy con la última parte, el tema de la convergencia social y política, ¿no? Nosotros en la Asamblea Federal aprobamos que había una línea estratégica para promover un bloque social y político como herramienta, o sea, un proceso de convergencia para ser capaces de construir un bloque social y político que fuera la base de una nueva mayoría de fuerza en este país que cambiara la realidad. Eso es lo que se aprobó en la Asamblea Federal. ¿Cuál es el problema, en mi opinión? Exactamente lo que tú has dicho. Efectivamente, hay gente, dirigentes federales, militantes, no solo dirigentes, ¿no? Que esto, la gente dice los dirigentes, bueno, los dirigentes normalmente han sido elegidos por militantes, tampoco nos volvamos muy locos con esto, ¿no? Hay gente en esta organización, digamos que hay dos ideas fuerza. Una, que esto, bueno, pues que está bien, que es un sueño, que es bonito pensarlo, pero que no es real, y quienes pensamos que no solo es real, sino que está muy cerca, y que hay un proceso de cambio radical de la realidad política del país, que puede no acabar en nada y volver a recomponerse, o que puede, por la acción colectiva de determinadas fuerzas sociales, dar un cambio definitivo del mapa político del país. Y en esa disputa entre esas dos visiones de si la convergencia social y política de si la convergencia para la construcción del bloque social debe aspirar a ser decisivos en determinadas estructuras o debe aspirar a ser una organización con vocación de poder por sí misma, que lo decía también Mariano, es decir, yo no quiero debatir hoy si vamos a pactar o no vamos a pactar con el Partido Socialista, quiero debatir cómo trabajamos ahí fuera, cuál es nuestra estrategia para ser capaces de estar lo más cerca posible de ser la fuerza mayoritaria de la izquierda. Eso es lo que creo que hay que trabajar y lo que creo que hay que discutir. Ahora, creo que como hay dos bloques de Izquierda Unida y que dos bloques con muchos matices, no significa que estemos en guerra ni nada que se le parezca, y hay muchas, digamos, no se ha querido, o yo creo que también está bien, que no todo se tiene que resolver a puñetazos y a matarnos, y blanco o negro, ¿no? Sino que en estas europeas, que yo creo que teníamos que haber dado el primer paso en esa vocación de cambio y en esa transmitir otra forma de hacer las cosas, pues creo que nos hemos quedado a medias. O sea, a nadie se le escapa y todo el mundo sabe que yo no voté a Billy Meyer como candidato de cabeza de lista, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues se incorpora Couso, se incorpora Marina, se incorpora se incorpora Lara en el número 10, se incorporan determinados perfiles que no solo es que compartan esta idea, sino que activamente, cotidianamente trabajan por esa idea. Yo creo que a la vuelta de las elecciones europeas, independientemente del resultado, este debate hay que tenerlo seriamente. ¿Cuál es mi opinión de lo que hay que hacer de manera inmediata en lo que es la siguiente cita, que son las municipales y autonómicas? Creo que hay que clarificar
qué significan las convergencias y la construcción de bloque social y político, y creo que hay que decir que eso no significa sumar siglas y no significa poner determinados puestos a determinadas organizaciones que ya tengan su espacio, sino que significa hacer un esfuerzo fuerte por confluir social y políticamente en la calle y en lo cotidiano, no solo en las listas, que también. Creo que hay que clarificar que esta organización tiene que ser muy ambiciosa desde el punto de vista de procurar que las apuestas electorales que se hagan y políticas respondan a lo que esté pasando en cada territorio. Eso no significa que siempre haya que ceder los espacios de Izquierda Unida a referentes externos, pues habrá sitios en los que tenga sentido y habrá sitios en los que referentes de Izquierda Unida sean los que mejores condiciones pueden lograr, pero en cualquier caso el criterio debe ser con qué conjunto de estructuras, de organizaciones, de participantes y de procesos nos acercamos más a disputar más el poder y no a ser una fuerza alternativa. Y creo, el tercer eje, que es lo fundamental, que el conjunto de las estructuras orgánicas en todos los territorios deberían ser muy flexibles para que las estructuras de base tengan su capacidad de decisión de cómo van a afrontar este proceso. Porque creo que es ahí donde al final se va a dar la batalla y donde al final se va a conquistar la batalla. Si Colmenar ha decidido, y no lo ha decidido ahora, ni cuando se hizo la Asamblea Federal, ni antes de ayer, ni el día antes, lo lleva decidiendo mucho tiempo. Si Colmenar hace tiempo que ha decidido que forma parte de ese proyecto de convergencia social en lo cotidiano, en escuchar al 15M, en aguantarlo, en participar de los movimientos, con otros movimientos también, de las mareas, en colaborar, en incluso a veces tener cierta sensación de injusticia por parte de movimientos donde uno se vuelca, donde los militantes lo sacan adelante, donde se pone toda disposición y el reconocimiento cotidiano es entre regular y casi insultante, ¿no? Eso también pasa, y es muy frustrante. Pero en los sitios donde se ha tomado la decisión de que esa es la apuesta, con todo lo frustrante, todo lo duro y todo lo complicado que sea, tienen que tener la posibilidad de ser absolutos protagonistas de cómo culmina eso para las elecciones municipales. Y no se puede imponer ni desde las estructuras regionales ni desde las federales que eso tiene que acabar en blanco, en negro, en amarillo o en rojo. Y que Pepito y Manolito son aliados y que Pepito y Manolito no lo son. Es que eso tiene que decidirlo las estructuras locales, porque la realidad de los aliados potenciales varía mucho en función del territorio donde uno respire. El 15M de aquí no tendrá nada que ver con el 15M de mi pueblo, o con el del Rejantus, que son dos majísimos, por cierto. Los del 15M. Pero igual lo del 15M de, no voy a decir ninguno que conozca para no señalar a nadie, ¿no? Pero igual el 15M de Alpedrete, eso es insoportable, no lo sé, no lo conozco. Pues es que si el 15M de Alpedrete no tiene unos elementos de convergencia posibles, no convergerá, no pasará nada. Si la dirección dice con el 15M sí y con, ¿qué te voy a decir?, con el 25S no, pues dependerá de cada territorio. Creo que si somos capaces de que las municipales sean las estructuras de base las que rematen esos procesos, daremos muchos pasos para los siguientes procesos de convergencia, porque creo que hemos demostrado que los procesos de convergencia por arriba están fracasando, a pesar de que se han hecho con la mejor de las voluntades, pero no han salido bien, ni Suma, ni las conversaciones con fuerzas políticas, no han salido bien. Entonces, bueno, pues si una cosa no sale bien, cambia la forma de hacerlo, ¿no? Bien, como llevamos ya mucho tiempo sentados, voy a dar dos palabras que tengo y luego ya cerramos las sillas, abrimos el bar y seguimos charlando todos. Han pedido la palabra Susana y César. Si hay alguien que tiene mucho interés en decir algo más, este es el momento. Y si no, luego ya lo hacemos de manera más informal, tomando algo, ¿vale? Bueno, yo quería contestar, matizar un poquito todo lo que te hemos contestado ya desde varios puntos. Una de las cosas es que has dicho, es que esto de decir son lo mismo es una manera de acercarse al electorado de forma negativa.
tienes razón, hay que decir son lo mismo. Tienes que decir que en Europa votan el 75% de las cosas conjuntamente. Por ejemplo, hay que decir que la famosa pinza, si uno se va a todas las votaciones electorales de aquellos 4 años, el PP y el PSOE votaron más veces conjuntamente que lo que hiciera Izquierda Unida con el PP o Izquierda Unida con el PSOE en aquel parlamento concreto. Y el problema no es decirle eso a uno del PSOE o militante. El problema es que sus simpatizantes y sus votantes, la mayoría de las veces, esto no lo saben. Entonces, efectivamente, si llegas y dices son lo mismo y uno está ahí peleando por el tema del aborto y sabe que el PSOE no es lo mismo en el tema del aborto, pues va a decir eres imbécil, ¿vale? O sea, no tengo razón. Efectivamente, el tema social, el PSOE está un poquito más avanzado en materia social que el PP, un poquito más, ¿vale? Pero efectivamente lo que sí es importante es eso, el número de votaciones en las que convergen. Y eso ya digo que muchas veces la gente no lo sabe. Solo quería decir esto, ha sido cortito. Bueno, yo, en principio, una pregunta, porque yo dudaba en las elecciones europeas, porque me pregunto, ¿y para qué coño sirve? Pero así, porque lo que me pregunto es si el Parlamento Europeo hace una ley que dice que nos va a dar €1 a cada europeo, si llega la señora Merkel, el señor Hollande y el señor Rajoy deciden que ese euro no se da, ¿qué es lo que se hace? ¿Se da o no se da? Esa es una pregunta. ¿Sirve para algo el Parlamento, además de adornar y dar 300 y pico mil euros que se dan al diputado, creo, anualmente? ¿O solamente es una cámara donde se discute de cara a hacer bonito, pero en realidad, aunque lograran los partidos de más decisiones en el Parlamento Europeo que se hiciera algo, aunque fuera en el 99, si la señora Merkel, el señor Hollande y el señor Rajoy al final lo tirarían para abajo, cosa que creo que pasa ahora mismo. Esa es una pregunta. Y luego lo otro, yo soy muy radical. Yo sigo diciendo, y no solamente opino que es lo mismo, sino que es la misma mierda. Pero Perdón, estoy siendo radical, pero con el micrófono. Con la misma mierda, porque además difiero del daño. La primera cosa no fue meternos en la OTAN. La primera cosa fue mandar a un señor que fue ministro de Economía que se llamaba Boyer. Y que la primera decisión que hizo fue que, como había que cargarse al señor Ruiz Mateo, se cargó al señor Ruiz Mateo, pero en vez de dejar que ese patrimonio que hubo que levantar por todos los españoles quedara para todos los españoles, se lo dio a su amigo Cisneros. No lo olvidemos, se lo dio a su amigo Cisneros, un venezolano que estaba por ahí. Eso es la misma mierda. Segundo, la segunda mierda. ¿Por qué es la misma mierda? Porque vamos a ver, hace poco ha salido una empresaria muy bonita, de cierta familia, los Orioles, muy conocidos en este país. Entre ellos a uno, con perdón, no se puede decir, le arrastró el grapo, uno fue el frasco, el grapo. Oriol y Urquijo, un ministro. Y aquel señor, de aquellos señores siguen saliendo, ¿no? Esa es una empresaria pobre. Es una señora muy pobre. Luego está el señor de, ¿cómo se llama? De Mercadona. Eso, por lo visto trata muy bien a los obreros. Los trata y de vez en cuando hasta los dan sueldecillo. Pero para mí es la misma mierda, porque los obreros siguen siendo mierda para el de Oriol y mierda para el de Mercadona. No hay diferencia. La estructura no se ha variado. Entonces yo voy. A mí no me sirve que se llame el Partido Socialista, porque de socialista significa tener un patrimonio o unas estructuras sociales en el país. Que la estructura, por ejemplo, de ferrocarriles, de la educación, de muchos sectores primarios en este país fueran públicos. Pero es que hay que pensar, el Partido Socialista, ya no le vamos a decir ni obrero, ¿lo quiere o no lo quiere? Yo creo que no lo quiere, en su programa no está. Y lo que ha practicado desde el señor Felipe González hasta ahora no ha sido eso, por lo tanto es la misma mierda. Segundo, ya no viene de ahí, si es que en la guerra civil el señor Prieto era más de derecha que Franco, ¿qué coño? O sea que analizando la historia de este puñetero país,
El Partido Socialista, como decían por ahí en Franco, sirvió para formar las bases y los comités de empresa del franquismo. En el franquismo el sindicato vertical estaba lleno de gente que había sido el Partido Socialista, porque era mucho más duro ser de eso que ser el Partido Comunista. Después de eso, durante años, a todo lo que significara la izquierda real de este país, el Partido Socialista no quería saber nada. Es más, a mí me tocó en Cataluña, que hace poco había una catalana que lo confirmaba también conmigo. En el año 77, muriéndose Franco, el señor Willy Brandt y el señor Felipe González se reúnen. Y en el Bajo Llobregat aparecen carteras con millones de marcos para formar una estructura socialista y de la UGT, que no existía. Y cuando yo le digo a un señor, pero si tú y yo, y comisiones y todos los que estamos aquí, no hay ninguno del PSOE ni de UGT, no te preocupes, con los marcos vienen. Entonces, ya no vamos a meternos en eso. Vamos a meternos por qué tenía que cambiarse el Partido Socialista de nombre. Porque cuando un partido se llama socialista tiene que defender unas cosas sociales. El Partido Socialista no defiende ninguna de esas cosas. El Partido Socialista lo que defiende es la cara amable del empresario. Qué bueno es. Pero sigue siendo mi currículum. No cambia nada la estructura. De tal manera que las estructuras del Partido Socialista son más amables que las del PP, pero se diferencian en que uno te da el golpecito y el otro te pone cara de perro. En realidad, después de 40 años que llevan mangoneando en este país, la mejor campaña para Izquierda Unida se la está haciendo Felipe González, diciendo que hay que unirse. Eso es la mejor campaña. Deberían dejar de hablar en la televisión todos los días. Eso es un voto para Izquierda Unida. Y con esto termino. César es un compañero que dice que a él le da mucha vergüenza hablar y que no puede hablar. Y se niega siempre a estar en una mesa y dice, no, es que a mí me da una vergüenza, yo soy capaz de hablar. Yo lo que pretendo decir es que yo en una representación, por ejemplo, al ayuntamiento, pasarle la mano al del PT me cortaría. ¿Cuántos te crees que le paso yo la mano? Bueno, vamos a cerrar ya el acto formal, pero luego vamos a hacerlo ya tomando algo y en cuanto acabe lo abrimos a todo. Bueno, primero decirle a César que todo lo que tiene de radical lo tiene también de sensible. Yo antes cuando decía que me sentía orgulloso de mis compañeros de la asamblea, casi me emociono, porque le he mirado y tenía los ojos humedecidos, pero esto no puede ser. Yo sí. Luego, un poco también reforzar que lo que dice César tampoco es nuevo. Ya lo decía que era también en el 82 cuando le metieron en la televisión con las canciones de la OTAN que decía ni es socialista ni obrero ni es español solamente. Pues tampoco 100%. Si americano también, gringos es muy absorbente. Sí, el humor es una de esas canciones. Y un poco ¿para qué sirve? Es que yo sigo insistiendo en la idea de que Izquierda Unida no es un fin en sí mismo, lo decía un poco Tania. Nosotros lo que tenemos que conseguir, creernos de verdad, es que Izquierda Unida es un instrumento y un mecanismo de transformación. Y esa es la tarea fundamental de estar en las instituciones. A mí no me gustan las instituciones de las que participo y en las que estoy, pero yo creo que la vía electoral es la manera de poder transformar esto. Y bueno, le doy la palabra a Tania, que estoy deseando tomar una cerveza, porque vamos un rato aquí de algo. Eso es, fumar un cigarro, y no estoy deseando, sobre todo fumar un cigarro. Bueno, rápidamente, algunas, bueno, luego ya me peleo contigo algunas discrepancias, que sabes que siempre tenemos matices. Yo creo que nosotros tenemos que huir también un poco de decir, bueno, pues el Partido Socialista tiene sus decisiones y sus trayectorias, y se equivoca o no se equivoca, a nosotros nos tiene que preocupar poco. ¿Qué es lo que a mí me preocupa? Me preocupa cuando se cuenta las verdades a medias o cuando se quiere decorar una realidad. Y esto es lo que intentamos denunciar cuando decimos no son igual pero votan lo mismo, ¿no? Que es, se está mintiendo. Y esto es lo más grave, que se está mintiendo. Y que se está defendiendo sobre todo un modelo supuestamente de desarrollo social para Europa, que es que no es viable si no se cuestiona el modelo de construcción europeo, fundamentalmente sus instituciones económicas y sus instituciones democráticas.
Si eso no se cuestiona, es mentira que se pueda gestionar otro elemento, porque es una cuestión de la situación económica, del papel que juega ahora Europa, que no jugaba antes, y de cómo se desplaza las crisis económicas del capitalismo. Ya está. Si no se hace ese análisis, es muy difícil. Y decía César, ¿para qué sirve las elecciones europeas y para qué sirve llenar el Parlamento de gente más de izquierdas? Pues yo creo, igual que Mariano, que las instituciones sirven porque son la herramienta fundamental que tiene la ciudadanía democrática. No tenemos otra. Nosotros no tenemos bancos, no tenemos misiles, no tenemos armas, tampoco queremos tenerlas, pero es la herramienta que tenemos. Y desde luego una mayoría social en el Parlamento, al día siguiente de que se constituya el Parlamento, no va a cambiar radicalmente el modelo, pero va a poner mucho freno a muchas de las voluntades y de las decisiones de los estados. Cuando se dice es que si la señora Merkel y el señor Hollande deciden un camino, aunque el Parlamento Europeo diga una cosa, irá para adelante. Cuidado, cuidado. Y esto lo dice muy bien en el vídeo, que a mí me gusta mucho. Cuidado, porque cuando tú demuestras que hay cientos, que hay miles y que hay millones de ciudadanía dispuestas a respetar un modelo distinto de Europa, pues esos cientos, esos miles y esos millones también habitan los países de la Unión, que son ahora mismo los que toman las decisiones, porque es verdad que la Unión es una suma, bueno, lo llaman un objeto institucional no identificado, porque es una cosa extraña entre una estructura comercial y una estructura política. Pero ese es el potencial. Es decir, si nosotros somos capaces de unas elecciones europeas decir, cuidado, que aquí los grandes partidos, los que se reclaman de la capacidad de marcar el ritmo porque son grandes, dejan de ser grandes, para empezar, en el imaginario colectivo se construye una cosa que es lo más importante que hay que pelear ahora mismo, que es posible cambiar. Ya está, es tan sencillo como decir, tú votabas esto, ¿no? Y ya no te lo crees, porque están demostrando que no es real lo que dicen, que no forma parte de lo que ahora pasa. Bueno, pues cambia el voto a ver qué pasa. Y una vez que cambias el voto dices, es que es posible cambiar, y verás cómo se hunde el mundo, ¿eh? Que Latinoamérica ha cambiado radicalmente los últimos 30 años y no se ha hundido el mundo. Ni ha habido una guerra mundial, ni ha pasado nada, que se cayó el muro de Berlín, y bueno, pues claro, el mundo cambia, pero no explotó el planeta. Que esto es uno de los elementos fundamentales que ahora se plantea y se discute y se quiere generar la ficción de que si gana cualquier fuerza minoritaria que está cuestionando este modelo de Europa, se hunde el mundo. Que dices, bueno, yo lo veo un camino de hundimiento más bien con el camino que llevamos. Una forma de salvarse, o yo el caos. Es el miedo. Y luego solo una cosa de lo que se ha dicho de Mercadona, de Zara, de tal. A mí me molesta profundamente que se quieran poner de ejemplo del modelo de empresarios maravillosos gente como Mercadona y como Zara, ¿no? Para empezar, Mercadona genera menos empleo que la mayor parte de las cooperativas agrarias de Andalucía, de las pequeñas cooperativas, no de las grandes cooperativas agrarias, genera más empleo que Mercadona. Cuando se dice, no, es que Mercadona genera mucho empleo, bueno, y otros proyectos de economía también los generan. Lo que genera Mercadona y Zara, que son los dos ejemplos de industria, es una ficción, y es que ellos tienen la siguiente forma de funcionar. Yo tengo una matriz de empresa donde trato muy bien a los trabajadores, comillas, 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 comillas hasta el techo, pero bueno, trato o mantengo ciertos niveles de bienestar. ¿Por qué? Porque la mayor parte de las tareas y las actividades, sean extractivas de alimentos, de empaquetado, sean de producción de ropa, de calzado, tal, la externalizo. Y además la externalizo en empresas que me da exactamente igual lo que hagan. Y os voy a poner dos ejemplos. A la puerta del Mercadona, que está en la Asamblea de Madrid, que está en Vallecas, que está justo enfrente de la Asamblea de Madrid, pues donde María y yo tenemos el despacho, se ve. Todos los días hay un grupo de trabajadores de una de las empresas externalizadas de Mercadona, para que la gente sepa lo que hacen las empresas que trabajan para Mercadona, que le permiten a Mercadona tener los márgenes de beneficio que tiene y hacer aparentar que son muy buena gente, ¿no? Igual que Zara. Yo un día de esta semana, que no sé cuál fue, porque no sé en qué día vivo, estuve en un sitio que se llama Elda, que provincia de Alicante, que es donde se produce la mayor parte de los zapatos. Claro, el 30% de la población que trabaja en el mercado de
perdón, el 30% de datos oficiales, los compañeros del sindicato de Izquierda Unida nos sitúan en el 50% de los trabajadores de la industria del calzado en Elda trabajan en economía sumergida. Sumergida. Y el mecanismo es este que os digo. Zara tiene una sede central donde está todo en regla, pero si produce o necesita producir 10.000 pares en un mes, produce en su sede central 2.000 y los otros 8.000 los externalizan empresas que tienen a la gente en condiciones de no darlo de alta, de explotación, pues se llama capitalismo. Y esto es lo que no cuestiona el Partido Socialista ni la Socialdemocracia Europea. Lo dejó de cuestionar y a partir de ahí todo lo demás es muy difícil de explicar. Es muy difícil de explicar que tú vas a controlar a los bancos desde una posición de no fuerza. Y solo se tiene fuerza cuando se tiene fuerza social, cuando se tiene lucha, cuando se tiene una ciudadanía consciente y movilizada. Y por eso nuestro lema es el poder de la gente, porque nosotros no queremos que nos den una papeleta para ser los nuevos dirigentes de un cambio de país. Nosotros queremos que nos den la papeleta para que podamos, con esa papeleta, sumarla a un conjunto de papeletas y a un conjunto de ciudadanos que están dispuestos a movilizar el poder que tienen individualmente, que sumado harán posible cambiar el país. Nosotros solos no lo vamos a hacer, aunque tengamos el mejor programa del mundo. Este país se cambia si hay una ciudadanía movilizada que en su vida cotidiana dice no a los abusos del poder. Y por eso nuestra propuesta de aquí y hasta el 2015 es que las instituciones tienen que ser el espacio de disputa de una parte de la lucha histórica que estamos teniendo. Así que, como yo sé que en Colmenar estáis en eso y que lo estáis haciendo muy bien, fuerza, ánimo y hasta el 25 a conseguir todo lo que podamos. Que tenemos dos armas muy importantes, esta bandera y su constitución y lo que representa. Leer la Constitución de la República, hacerme ese favor. España se convierte en un país de trabajadores. A ver, queda abierto el bar y el